buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos escuchen. Estamos en una emisión más de este programa Letras Insumisas, que tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de los escritores michoacanos. Y bueno, como hemos dicho en otras ocasiones, la literatura es el pretexto y esto nos abre la posibilidad para hablar de muchas cosas, porque las letras tienen distintos objetivos, distintas intenciones y distintas formas también. Así es que en este programa pues hemos hablado siempre con esa libertad de cualquier tema, de cualquier cosa que queramos compartir, que nuestros invitados quieran compartir también. Y el día de hoy me da mucho gusto tener aquí en cabina a Maya Lorena Pérez Ruiz. Ella es uruapense, como yo también, y desde hace algún tiempo había estado yo pues queriendo tenerla aquí, porque es una mujer que tiene una gran trayectoria, que además escribe hermoso, que escribe de muchas cosas, que escribe tanto literatura como pues en lo que es su profesión también como antropóloga, que trabaja en el INAH y que ahí también ha tenido la oportunidad de hacer pues muchas investigaciones de distintos temas, ¿no? Uno de ellos, el que tiene que ver también con los grupos indígenas de nuestro país, y que bueno, en Michoacán tenemos 4 etnias indígenas y a mí me da mucho gusto, Maya, que por fin hayamos coincidido. Te agradezco muchísimo que estés aquí y es para mí un placer siempre escucharte y poder platicar contigo. Me gustaría cederte ahora la palabra para que nos platiques un poquito de quién eres, de qué haces, de lo que tú quieras compartirnos el día de hoy, si tienes algún proyecto próximo o alguno que en este momento estés impulsando. El día de ayer tuve la oportunidad de asistir a la presentación de uno de tus libros, pues también si quieres compartir de ese o de algún otro, adelante. Bueno, antes que nada yo agradezco la invitación desde que nos conocimos hace ya un par de años en un evento de poetas y escritores michoacanos, uruapenses, sí, para más enfoque. Yo me di cuenta que eras una mujer insumisa. Y, y así justamente tu programa Por eso coincidimos. nos abre la posibilidad de hacer de este espacio un lugar para la reflexión, para la conversación, para el encuentro y para poner bases para seguir siendo insumisas en este espacio tan Así importante de comunicación social y de comunicación de la cultura. Así es que para mí es realmente un honor estar en estas instalaciones tan importantes para la radio michoacana. Y contigo, con quienes desde que nos conocimos surgió por ahí un lazo de complicidad, sí, y a través de las letras, pero también del ser mujeres y de ser escritoras y de ser insumisas, como tú decías, ¿no? Claro. Así es que pues sí, yo agradezco esto, porque al entrar a cabina yo me preguntaba, bueno, ¿y de qué voy a hablar? Y yo creo que efectivamente el propio título de esta serie, que tiene que ver con la palabra, con la construcción, es lo que a mí me une, porque como decías, yo tengo, por un lado, la profesión de antropóloga, donde tengo que ser objetiva, tengo que ser racional, tengo que demostrar todo lo que digo, lo tengo que afirmar con razones, con verdades históricas. Pero por el otro lado tengo la literatura, donde es otro tipo, si bien también requiere del oficio de la palabra, es otra parte, ahora sí que es otra parte del cerebro, así donde estamos hablando de la posibilidad del desarrollo de la creatividad, de la fantasía, de darnos permiso de sentir al extremo. Así y entonces a mí a veces me preguntan, ¿cómo le haces para, por un lado, escribir tan contundentemente la antropología y luego pasas a la literatura? Y yo creo que aquí es interesante hablar de ese oficio de la palabra, finalmente lo que une mis dos lados del cerebro. Claro. Y mis dos tipos de trabajo es el oficio de la palabra, el oficio de la escritura. Creo que las dos áreas comparten
ciertas características en términos, por ejemplo, de la capacidad que tenemos quienes escribimos literatura, pero también hacemos antropología, de observar. Así es. De ser chismosos, como dicen por ahí. Ay, es que los antropólogos son... que eso no es trabajo, eso es dedicarse a chismear. Bueno, pero esa capacidad de diálogo con los demás, de observar, de meterse en la posibilidad de comprender al otro, a la otra, a los otros, cualquiera que sea su otredad, porque pueden ser, hablamos de un otro que a veces son pueblos, pero a veces son personas y a veces son incluso nuestros propios hijos o nuestra pareja, que se convierten en otros que hay que desentrañar para poder interactuar con ellos. Y esa capacidad de observar, de tender puentes para la comunicación, yo creo que unen estos dos ámbitos de mi vida. Aunque efectivamente en la parte de la creatividad literaria, pues ahí hay que darle a la palabra libertad. Sí. La otra la tenemos que acotar a la verdad. Al rigor. Al rigor. Pero la literatura permite que ese ejercicio de la palabra, ese ejercicio de la comunicación se libere. Sí, se libere, y es como si fuera una paloma echada al vuelo. La palabra vuela por su propia lógica, con su propio sentido de construcción, de belleza, de sensibilidad, y que en mi caso une dos partes de mi ser que tienen que ver pues con una historia familiar, con las elecciones de vida que he tenido, pero justamente la palabra y el oficio de la palabra es lo que permite vincular estos ámbitos tan diferentes. Sí, y pues eres una mujer que hace uso de sus dos hemisferios cerebrales de manera magistral, además, en ambos casos, y eso es algo que yo desde que nos conocimos me di cuenta y lo pues te he seguido, te he leído y admiro mucho esa capacidad que tienes, ¿no? Porque a veces en esta búsqueda del rigor, de apegarse a los hechos, pues se pierde un poco la sensibilidad y la belleza, y no es tu caso, ¿no? En tu caso creo que haces una combinación perfecta, ¿no? No tengo la menor duda de que tiene que ver, como decías ahora, con tu historia familiar también. Yo nunca me ha gustado esto de presentar a alguien, y mucho menos a las mujeres, porque suele ser a quienes nos presentan de esa manera, ¿no? Como la esposa de, la hija de, la mamá de, ¿no? Sin embargo, en tu caso, pues lo quisiera mencionar si no te molesta, porque creo que para los uruapenses es un orgullo también. Tú eres hija de Manuel Pérez Coronado, un gran pintor michoacano, uruapense, y creo que pues sin duda heredaste también mucho de ese talento, y además lo hiciste crecer en otras direcciones, ¿no? Eso hace que tengas un nombre propio y que tienes ahora una trayectoria y una presencia tuya, que por supuesto todos partimos de una historia familiar y somos producto de cierta manera de eso, ¿no? Pero esa es como la materia prima, y luego viene lo que cada quien decide hacer con eso, ¿no? Claro. Y la verdad es que a mí me encanta siempre lo que he leído de ti, lo que siempre que platicamos, además, pues eres una persona muy, muy sencilla, muy agradable. Creo que tu profesión de antropóloga, precisamente decías tú, pues tiene que ver con esta capacidad de diálogo, y pues es una delicia siempre platicar contigo, Maya. A mí me da mucho gusto que estés hoy por aquí, y me gustaría que nos platicaras un poquito de tu obra, de tus letras, de las que tú quieras en el ámbito de tu profesión y también en el ámbito de la literatura. Claro, yo creo que sí, es muy cierto lo que dices. Partimos de un origen. En mi caso, mi madre, Aurora Ruiz Germán, era médico, representante de la razón, de la inteligencia y del rigor. Y mi padre era el artista,
el constructor de utopías, de magias Sí. pictóricas, de descubridor de paisajes y de rostros. Y esta dualidad, digamos, de vida, uno tiene que decidir qué hace con ella. O sea, una cosa es el origen y luego es qué haces con ella. Claro. Y en mi caso, justamente la palabra, el oficio de la palabra, me permite unir estos dos mundos. Pero creo que además en mi trayectoria, en este libro que me estabas tú preguntando al principio sobre Las Aguadoras de Uruapan, que es el libro que presentamos ayer, que se llama Las Aguadoras de Uruapan, pues a mí me ha permitido retornar al lugar de origen. Sí. Porque en mi larga trayectoria académica, pues yo empecé trabajando el sureste, Chiapas, Yucatán, y viví muchos años allá, y de hecho yo sigo trabajando con los mayas de Yucatán. Pero las circunstancias de vida, el lugar de nacimiento que siempre nos jala, el lugar donde nacimos siempre nos está jalando. Así es. Y entonces a veces el mundo nos permite la posibilidad del retorno, pero no para vivir la nostalgia, sino para comprometerse con el lugar en el que uno nació y que uno está optando por regresar. Y este trabajo que he realizado con las aguadoras de Uruapan tuvo el don de permitirme volver a reencontrarme con mi infancia, porque yo soy de barrio, nacida en el barrio de San Miguel, pero también vivimos como familia en Santo Santiago y después crecí en La Magdalena. El libro, y al elaborarla por una serie de circunstancias donde se me pidió de alguna manera contribuir a hacer una memoria sobre la recuperación de este ritual tan importante para el agua, para los barrios, para Uruapan, a mí me ha permitido un retorno creativo que tiene que ver con mi propia integración de mis mundos, porque eso me ha permitido regresar y como lo hacen en los barrios, hacer la faena Sí. para pertenecer, para ser reconocido como alguien que es de un barrio, tienes que trabajar. Así es. Y elaboración de este libro me permitió cumplir, digamos, ese tequio, esa faena de trabajar para la recuperación de la memoria de un ritual que tiene tanta importancia en Uruapan. Pero además el mundo a veces da unos giros extraños porque además los escritores michoacanos, los poetas, este lugar donde nos conocimos tú y yo justamente en un encuentro de escritores y poetas michoacanos, me invitaron a presentar mi libro de literatura, Vientos Desnudos, que es un libro de cuentos. Un libro de cuentos que a lo largo de toda mi vida me di cuenta que los había escrito, pero los había escrito justamente para poner todo aquello que no cabía en un informe académico. Entonces no es que la escritura sea nueva, sino lo que es nuevo es que me he atrevido a publicarlo. Sí. Pero ahí están los escritos, ahí están los cuentos, y de repente, pues sí, yo escribía cuentos no solamente cuando el dato no me daba para interpretar lo que estaba yo viendo. Ahí era donde la fantasía, la capacidad de imaginar, en lugar de plantearla como muchos colegas lo pueden hacer en un libro, como una hipótesis posible, Sí. era desarrollar esta otra beta de liberación de la palabra, de la imaginación y demás. Entonces es un libro de cuentos, Vientos Desnudos, que recoge pues una trayectoria de, qué sé yo, más de 40 años de ejercicio de escritura, que se fue quedando por ahí almacenado, que se fue quedando en las libretas, en las notas, y que luego con la pandemia, pues estaba curiosamente haciendo las dos cosas, redactando el libro de Aguadoras y recuperando mis Tus cuentos. cuentos. De hecho, se puede decir que estos dos libros son gemelos.
Gemelitos hijos de la pandemia. Exacto, y de la posibilidad de sentarse a darle rienda y asumir que uno tenía estas dos partes. Sí. Entonces es muy lindo que en esta oportunidad yo pueda, como ya dije, hablar de lo que era el libro de Aguadoras, que es una recuperación de la memoria de quienes revivieron este ritual, y que podamos hablar también de mi literatura, de este libro de cuentos que para mí es tan querido, y es querido porque en su elaboración hay mucho de magia, Sí. mucho de estas circunstancias donde la vida te dicen, bueno, ya, ¿no? O sea, ya en lo otro produciste un montón de libros, ya consolidaste una carrera, ¿no sería tiempo que hicieras algo con esto otro que tienes por ahí? Y entonces la vida te pone circunstancias que si no eres capaz de verlas se te van. Así es. Pero si las atrapas, entonces puedes construir con ellas. Y esta es un poco la historia de este libro, esta magia de que la vida te pone ante la posibilidad de desarrollar esta otra parte y de, curiosamente, presentar estos dos libros en Michoacán. Sí, qué bonito. Yo debo aclarar que este programa, cuando nos escuchen, dice un amigo que está hecho para la gente del futuro, porque cuando nos escuchen, ahora estamos diciendo que ayer se presentó, pues ya no va a ser ayer, pero, pero precisamente presentaste un día Vientos Desnudos, tu libro de cuentos, y el día siguiente el de las aguadoras de Uruapan, ¿no? Entonces a mí me parece maravilloso y te preguntaba yo hace un momento, un poquito antes de comenzar a grabar, de la presentación en Uruapan, y me decías que se había presentado en los barrios y que lo habían acogido con mucho cariño, con mucho respeto, que incluso había sido bendecido el libro, y creo que pues eso es una muestra clara de que ellos reconocen en este libro tuyo de las aguadoras, pues eso tan valioso, tan importante, de poder recuperar nuestra memoria histórica, ¿no? De poder recuperar nuestra identidad también, porque pues Uruapan es una población que convive muy de cerca con esta parte indígena que nos es propia, ¿no? A lo mejor no todos somos indígenas puros, ¿no? Yo creo que ya casi nadie, pero todos somos resultado de esta mezcla, ¿no? de este mestizaje, y tenemos eso también en nuestra identidad, en nuestra sangre, ¿no? Y a veces hay tantas partes de esa historia nuestra que se nos han ido perdiendo, y yo agradezco, igual que seguramente la gente de los barrios, que por eso lo acogió con tanto cariño, pues este trabajo tuyo para recuperar esa parte, ¿no? Que qué bueno que también sigas con los mayas y con cualquier otro grupo, pero pues qué bonito que también haya este retorno a tu lugar de origen, ¿no? A nuestro lugar de origen, y que nos des ese regalo tan maravilloso. El libro de Vientos Desnudos, ese sí ya lo leí, el otro apenas lo empecé porque no lo tenía hasta el día de ayer. Y pues efectivamente es un libro lleno de magia, ¿no? Donde es posible ver cómo reconstruyes tú estas historias y las conviertes en otra cosa, ¿no? Que seguramente no tiene que ver con el rigor histórico, porque no es esa la intención, pero que nos permite imaginar otras posibilidades, y me parece maravilloso el resultado, ¿no? Qué bueno que ahora te animaste a explorar esa beta también. Tu trabajo como antropóloga pues ha sido muy fructífero y excelente y maravilloso también, pero pues lograr esta amalgama es algo que no siempre lo vemos, y que en tu caso pues está logrado de forma magistral, ¿no? Y a mí me gustaría también pedirte que tal vez en otra ocasión lo pudieras presentar ambos, o también, o algunos otros si tú decides también así, porque sé que tienes varios más en la ciudad de Uruapan. Allá yo pertenezco al Consejo de Crónica
de la crónica y la historia de Uruapan. Seguramente a los compañeros cronistas también les encantaría poder tener la presentación de varios de tus textos, no solo de estos, ¿no? Ojalá que en algún momento eso sea posible. Sé que tienes muchos compromisos y mucho trabajo, pero bueno, eso lo dejo ahí nada más Y lo para si en haremos, alguna por ocasión supuesto. podemos, y ya sabes que cuentas con mi apoyo para todo lo logístico, la organización y todo lo que haga falta. Y bueno, me gustaría también dar paso a que nos compartas un poquito de tus textos para que la gente conozca. Veo que traes ahí el de Vientos Desnudos, pues esta beta literaria de Maya Lorena. Sí, gracias. Cada cuento y cada narración que contiene el libro tiene una historia. Y les voy a leer solamente un fragmento. Está hecho precisamente para Michoacán y en honor a mi madre, que estudió en Morelia, en la Universidad de San Nicolás. Fue una de las primeras médicos que se graduó Pionera también, pionera abriendo también. paso a las mujeres. Exacto. Y este cuento se llama Un patio de cantera rosa. Y fue producto no es que sea su historia ni mucho menos, pero fue hecho en honor a ella y a sus años de estudiante y a todas estas mujeres que se atrevieron a estudiar y que se ponían a estudiar a la luz de los faroles afuera de la catedral porque no podían reunirse con sus compañeros hombres en lugares cerrados y tenían que estudiar en colectivo afuera entre las canteras. Sí. Y bueno, la historia es una historia de amor que repito, no es una biografía, pero está hecho en honor a mi madre, que se llama El patio de cantera rosa. No les voy a leer todo, pero sí pedacitos. Estamos hablando de cuando se encuentran un hombre mayor, una mujer mayor, encerrados en la pandemia, sintiéndose al final de sus vidas, sin ninguna esperanza, y se reencuentran. Y dice: con su bigotillo bien delineado, el músico les daba la entrada con su famosa pieza viajera, el grave saxofón marcándoles cauto la distancia correcta del abrazo. Él rozándole la cintura, ella tímida, leve, colocando su brazo izquierdo en su espalda, sus cuerpos no tan lejos como para no sentir el aliento del otro, no tan cerca como para contravenir los límites. Y comenzaron a bailar, como discreta batería marcándoles el paso, el saxofón cantando, las trompetas coloreando la composición, dándole el toque brillante a la melodía. Y en ese baile, los que se estrechaban no eran ellos con sus cuerpos apesadumbrados por la carga de tantos años, eran esos jóvenes que fueron antes de los 20, cuando en la preparatoria asistían a los bailes del 8 de mayo, realizados en el Colegio de San Nicolás, en los festejos del natalicio de Miguel Hidalgo, cuando Luis Arcaraz llegaba a Morelia para amenizarlos. Ella, con tobilleras, zapatos con un diminuto tacón de muñeca, falda cinturada debajo de la rodilla, el pelo rizado hasta los hombros, y en la piel la emoción del descubrimiento rozándolos. Él, con el deseo de parecerse al músico, con su traje negro, lustroso y un poco corto porque no acababa de crecer, emocionado, tímido y valeroso, para sacar a bailar por primera vez a una muchacha. Los dos inocentes, repletos de posibilidades, aburridos del lento paso del tiempo escolar, rápido y agitado ante el despierto sentir de sus ansias locas, concentradas sus inquietudes en el rubor de sus mejillas, palpitantes en sus incertidumbres, insondables en sus misterios, irruptores en sus madrugadas, efervescentes en la volatilidad de sus sueños, incapaces de plasmarse en un deseo concreto y en cambio furtivas como mariposas en vuelo en un jardín lleno de flores nuevos.
Y ahí continuaban bailando mientras un disco viejo tocaba una canción que habla de amor, de ti, de tú, reunidos por el encierro, acosados por la vejez, y sin embargo libres en su remembranza, casi niños en sus sentimientos, tocados por la mano de Dios para que pudiesen bailar, no como eran, sino como habían sido, con la sorpresa haciéndoles temblar y el futuro sin límites frente a ellos. Entonces se distanciaron un poco más para poder mirarse y se descubrieron felices con el gesto de aquellos que se atreven a contarse un secreto de amor. ¡Ay, qué bonito! Además, de que nos haces, yo te escuchaba y estaba viendo ese escenario, ¿no? De esta ciudad de Cantera Rosa, esta ciudad tan hermosa. A mí me gusta mucho Morelia, sobre todo su parte colonial, ¿no? Pero además, pues la forma en la que describes lo que estaban sintiendo, lo que iban haciendo, lo que iban pensando, ¿no? Casi niños en su remembranza, dices, ¿no? Qué bonito. Maya, pues ese es un fragmento de uno de sus cuentos de Vientos Desnudos. Ojalá que luego nos puedas compartir en un momento un poquito más de esto, pero antes de ello me gustaría también preguntarte, ¿en dónde pueden las personas que nos están escuchando encontrar tus libros? ¿En dónde pueden leerte o a dónde pueden encargarlos? Sí, este libro fue publicado por Juan Pablos Editor, entonces tiene una distribución en las librerías más importantes bueno, El Sótano, Gandhi, pero también se pueden pedir por Amazon. Uh-huh. Y creo que dejé un par en la fábrica de San Pedro, en Uruapan. Okay. Hay más libros de Aguadoras por evidentes razones disponibles, pero incluso si a mí me escriben en mi correo electrónico, yo con gusto puedo encontrar la manera de hacérselos llegar y nos pondremos de acuerdo. La cosa es que se conozca, se difunda. Sí, claro. Y tus otros libros, que son un montón además, ¿en dónde los podemos La mayoría encontrar? de mis libros son publicados por el Instituto Nacional de Antropología, porque ese es mi centro de trabajo. De tu trabajo. Y bueno, hay una gran cantidad de libros sobre juventudes indígenas, que es una de las temáticas que yo he realizado. Y el INA tiene distribución a través de las librerías Educal, que es donde están, pero igual a los interesados en las temáticas que yo trabajo, tienen que ver con patrimonio cultural, con juventudes indígenas, yo creo que darles mi correo electrónico puede ser una vía de contacto, a veces menos burocratizada. Adelante, si gustas compartirnos, por Es favor, muy sencillo, es MAYAL, una U, otra U, una M, @gmail.com, o sea, mayaluum, que curiosamente significa tierra de Maya en lengua maya. ¡Ay, qué bonito! Entonces es mayaluum@gmail.com. Excelente, pues bueno, yo estoy segura que habrá muchas personas interesadas en buscar tus textos y ahí está el dato para que sepan en dónde pueden encontrarlos, en dónde pueden contactar a Maya también para adquirirlos o buscarlos en las librerías que ya ella ha mencionado también. Y bueno, Maya, a mí me gustaría que nos compartieras algo más de tu trabajo. ¿Cómo no? Este libro, como les dije, fue escrito en diferentes momentos, con diferentes intencionalidades cada cuento. Y ahorita hace rato estuvimos hablando de este amor, de este reencuentro en personas mayores, porque en el libro hay cuentos sobre hombres, sobre mujeres, sobre homosexuales, con otro tipo de amor, que al final es el mismo amor universalizado, pero con otro tipo de problemas en sus encuentros. Pero también hay historias de jóvenes. Pero ahorita siguiendo con la historia de que a veces no se habla mucho de las mujeres mayores, voy a leerles un pedacito de otro cuento que se llama Generación Estridente,
que no les voy a adelantar y les voy a empezar a leer. Esto lo dicta una mujer. Dice: yo pertenezco a la generación de mujeres que en el siglo XX rompimos con todo. Fuimos las impulsoras de la liberación sexual y la libertad de decidir. Así que hombres conocimos muchos y en una gran variedad. Algunos pensarán que fuimos promiscuas. Yo afirmaré que fuimos valientes y que desde ahí asumimos el reto de ser libres. Voy a cumplir 75 años y custodio infinidad de recuerdos, algunos de los cuales reviví hace unos días con Maruca, mi amiga del alma, con quien festejamos cada vez nuestro cumpleaños. Las dos nacimos en el mismo mes, aunque ella nació 2 años antes. Siempre vamos al mismo restaurante que escogemos por sus postres cargados de crema dulce y frutas rojas, una revoltura agridulce como han sido nuestras vidas. Nos escapamos de los parientes que se escandalizarían de vernos comer así, con la moda actual de valorar los alimentos por la cantidad calórica que contienen. Ya no se puede comer sin culpas. En nuestra época no era así. Vivíamos felices ejerciendo a plenitud nuestra arrogante juventud. Solo comíamos y punto. Todos en la universidad éramos flacos, fachosos y melenudos. Eso sí, nosotras con minifalda. Yo controlaba el tamaño de la mía con el largo de mis brazos. Debía llegar de la cintura al borde de los dedos de mis manos, ni más larga ni más corta. Yo no fui de faldas largas, y la mini en verdad era una monserga que implicaba desarrollar una técnica para agacharnos sin enseñar nada. Muy pudorosas, pues, todas nosotras, pero con todo no dejábamos la minifalda, símbolo de la libertad de expresar nuestro derecho a mostrar el cuerpo si se nos daba la gana. En fin, cada tiempo, cada moda y cada forma de decir lo que se quiere decir. Al recordar nuestras risas, nos hacían temblar de arriba abajo y nos condujeron deprisa varias veces al baño, y los comensales, todos menores de 40 años, nos miraban extrañados, como si la norma fuera que un par de mujeres mayores, por definición, tuviéramos que ser recatadas y melancólicas, vestidas de gris y negro, como se imaginan que fueron nuestras vidas. Un par de chicas nos observaban con reprobación cada vez que enfrentábamos un estado de risa incontenible. No supimos si les molestábamos por nuestro alboroto, porque éramos el espejo de lo que ellas serían en unos años, o porque rompíamos la imagen estereotipada de los que deben ser las mujeres decadentes de la tercera edad. Nada cercano a lo que sentimos a nuestra edad. Yo no me siento así. Soy más feliz que a los 30, porque finalmente aprendí a decir sí y no, y a rechazar lo que me lastima. Además de que después de los 40 decidí hacer el amor sin culpas y vivir según mi criterio. La idea de que aquellas jóvenes nos miraban mal por nuestra edad despertó nuestra rebeldía, y nos preguntamos si acaso podrían imaginarse nuestra lista de amantes y si se atreverían a preguntarse por nuestra sexualidad como adultas mayores. Hasta ¡Qué bonito! Sí, los estereotipos siempre tratando de marcarnos la pauta, ¿no? Pues creo que de nuevo coincidimos en esa parte y estoy segurísima que justo por eso hicimos clic tan rápido cuando nos conocimos, ¿no? En eso aparte de lo estridente, de lo insumiso, sí, claro. De saber que no tenemos que apegarnos a ningún estereotipo, a ningún rol, y que podemos, ojalá todas las mujeres lo entiendan así, lo sepan así, que podemos ser y hacer lo que nos dé la gana. Que nadie tiene por qué venir a escribirnos nuestra vida, la escribimos cada quien y podemos escribirla como nos dé la gana y con la tinta del color que queramos y con la forma que se nos antoje en cada ocasión. Y bueno, estamos casi cerrando, pero yo quisiera aprovechar para hacerte una pregunta, Maya. Recuerdo que cuando nos conocimos en hace, no sé, tal vez un par de años, creo, por esos días había una intención de
de declarar como patrimonio histórico el tianguis artesanal de la ciudad de Uruapan. Y bueno, recuerdo que tuvimos una plática muy breve al respecto. Yo me quedé con ganas en aquel entonces de que pudiéramos hablar un poquito más de esto, porque creo que es una tendencia ahora, ¿no? Yo a veces me parece que somos un país efectivamente muy diverso culturalmente, en el cual pues hay presencia de diferentes etnias y pues que en el discurso se habla de que estamos orgullosos de eso, pero que desgraciadamente a veces en la práctica eso no se ve reflejado, porque las comunidades indígenas pues han sido siempre relegadas, ¿no? Entonces me parece que hemos sido en ese sentido pues un tanto hipócritas, ¿no? Y pareciera como que ahora se ha dado esta moda de la patrimonialización, ¿no? Como si fuera una manera de reconocerles o de por lo menos aparentar que se les reconoce, que se les respeta, que se les valora, ¿no? Pero pues yo a veces no estoy tan segura de que eso realmente repercuta en un beneficio para ellos, porque me he dado cuenta que en muchas de las ocasiones resulta al contrario, ¿no? Y me gustaría preguntarte tu opinión precisamente sobre eso, sobre el tema de la patrimonialización, porque sé que es uno de los temas que tú trabajas también en el INA. Claro, es un tema muy complejo, porque efectivamente la idea de patrimonializar algo, de considerar que algo, alguien o qué grupo es patrimonio, se hizo con una intención de ejercer una salvaguardia, entendida la salvaguardia como la necesidad de conocer, de investigar, pero también de proteger y de resguardarlo de la destrucción. Pero esto, que empieza con una buena voluntad, se vuelve muy complejo, porque al patrimonializar algo se está fragmentando del conjunto de la cultura, porque efectivamente es un acto de reconocimiento, pero un acto de reconocer algo significa extraerlo de un conjunto y que alguien lo haga. Entonces, cuando se patrimonializa, las primeras preguntas es ¿para qué? ¿Para qué se está patrimonializando? Pero además, ¿quién patrimonializa? ¿Con qué objetivo? ¿Y con qué plan de salvaguardia posterior se tiene que desarrollar? Y esto termina siendo complicado, porque resulta que entonces, al patrimonializar, necesariamente algo queda fuera, alguien queda fuera, porque es muy difícil fragmentar la cultura. Y en el caso del tianguis, habría que preguntarse qué es exactamente lo que se va a patrimonializar. ¿El sentido de hacer una feria, o a quienes ya están ahí adentro? Y si es a los que están adentro y participan de ella, ¿a quién? ¿A los productores o a los intermediarios? Así es. ¿Y qué tipo de producción? Porque de repente los mercados artesanales están llenos de producción que ya no es artesanal, que viene de otros países, que incluso incluyen plagio de diseños originales, pero hechos en máquinas. Sí. Y entonces, ¿qué se va a patrimonializar? ¿La feria en sí? ¿Y cuál va a ser su plan de salvaguardia? ¿En manos de quién va a quedar los planes para desarrollarlo? La pregunta es, si se trata de los artesanos michoacanos, pues entonces la feria tendría que tener un sentido de espacio para que ellos se expresaran y ellos de verdad tuvieran un lugar. Pero ¿cómo saber qué artesanos sí y qué no? ¿Quiénes no? Sí. Entonces implica exclusiones que después generan mucho conflicto, porque dicen, ¿por qué yo no entré? Sí. ¿Y yo por qué? Y los que están ahí no son legítimos. ¿Quién los nombró nuestros representantes? Entonces, muchas veces a través de esto se generan fuertes conflictos sociales, o la suplantación de parte de instituciones o organizaciones sociales de aquellos a los que se pretende salvaguardar. Que es peor todavía, ¿no? Entonces es muy complejo. Termina siendo un despojo en esos casos. Yo diría que hay que pensarlo muy bien, y con qué tipo de convocatoria en todo caso se tendría que hacer, opiniones, a ver, y tener claro qué se va a patrimonializar, para qué
Ujú. y en beneficio de quién, y quién va a controlar los procesos y se va a beneficiar de la salvaguarda. Pues a mí me queda clarísimo, sé que hay mucho más que averiguar al respecto, pero no quería perder esta oportunidad de preguntártelo porque además, pues es algo que viene sucediendo. Pues yo puse el ejemplo del tianguis porque en aquella ocasión recuerdo que comentábamos respecto a eso, ¿no? Pero, pero viene sucediendo con muchas otras cosas, ¿no? Con la música tradicional, Con la con la cocina. comida, ¿no? Con las danzas, con muchas de las manifestaciones culturales de los pueblos originarios, ¿no? Y desgraciadamente a veces pensando en quedar bien con ellos, ¿no? Pues se proponen esas cosas, pues sin tomar en cuenta todo esto que tú ya has mencionado, ¿no? El por qué, el para qué, el quién, el cómo, ¿no? Y pensándolo también a futuro, porque ahora podemos ponernos todos de acuerdo y decir que está muy bien, pero pues es un patrimonio cultural, entonces de entrada ya el hecho de decir patrimonio, ¿no? Sí. Pues pareciera que entonces se convierte en propiedad de alguien y los Así que es. vengan después, ¿quiénes serán los herederos? ¿Quiénes sí, quiénes no? Claro, ¿No? claro. Además las manifestaciones culturales pues tienen una diversidad muy grande. Por ejemplo, aquí hablando de los purépechas, pues no son la misma, aunque todos sean purépechas, la cultura no es exactamente igual en todas partes, porque en cada zona tiene variantes, ¿no? Entonces, ¿cómo Claro. hacemos esa parte, ¿no? Tú tocaste un tema crucial que está en el debate y que se tiene que tomar en cuenta. Hay bienes culturales que no deberían de tener dueño, jamás, Así es. que son bienes comunes y que no se pueden privatizar, porque ahora dicen, no se está privatizando porque una comunidad dijo que era suya. ¿Una comunidad de cuántas? Así es. O sea, finalmente, aunque sea un colectivo de 5, de 10 o de 1000, están haciendo un ejercicio de apropiación, de privatización de un bien colectivo mucho más amplio, que además creció sin dueño, y que tenemos que tener claro que así como el agua, el aire, el viento, el sol, la cultura no es un objeto de propiedad. Debe ser un bien común en beneficio de todos y, como tú dices, de las otras generaciones. Y yo creo que este punto es fundamental. Hay bienes que no pueden ser privatizados, aunque esa propiedad sea colectiva, porque implica de todas maneras propiedad y exclusión. Así es. Y un uso exclusivo de beneficios y de usufructos. Entonces mi punto de vista es que los bienes comunes deben seguir siendo comunes. Sí, es que luego creo que nos gana esa herencia perversa del capitalismo de querer la propiedad privada de todo, hasta de lo intangible, ¿no? Ya no solo la tierra, ya no solo las cosas, sino el idioma, la cultura, la historia, todo, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias, Maya, por comentarnos al respecto. Sé que además ha sido una preocupación pues incluso de aquellos a quienes se supone que beneficiarían estos procesos, ¿no? Porque mucha gente de estos pueblos originarios incluso se ha quejado más bien de esas intenciones, ¿no? De que no están de acuerdo, y pues a veces se hace y se anuncia como algo muy bueno que vamos a hacer para los pueblos originarios, cuando no les hemos ido a preguntar si ellos quieren, si necesitan eso, si lo quieren, si les sirve, y además en qué les va a beneficiar, porque esa es la otra. Una cosa es hacer la declaratoria, ¿y qué? ¿Y qué más, no? ¿Qué pasa después de eso? ¿En qué les beneficia o en qué les perjudica? Porque también sucede, ¿no? Con el tema de las cocineras tradicionales, por ejemplo, cómo se ha convertido también esto en un mercado ahí donde
resulta que las que menos ganan son ellas, ¿no? Y se convierten pues en un objeto de explotación porque se folcloriza todo, se comercializa, se hace lucro con eso, y pues las que deberían beneficiarse son ellas y son las que resultan menos beneficiadas, ¿no? Las que resultan muchas veces nada más usadas para la foto, para sacar ganancias, para quitarles sus recetas. Para quitarles las recetas, sí. Y pues, bueno, pues te agradezco muchísimo, Maya, se nos agota el tiempo. Yo de nuevo te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros y me encanta siempre escucharte. Podríamos hacer aquí 3, 4, 5 programas, estoy segurísima que tenemos material para mucho más. Ojalá que en otra ocasión puedas venir nuevamente a compartir con nosotros este espacio. Y no quiero cerrar sin hacer la invitación que siempre hago a quienes nos escuchan al interior del estado, aquí en la capital de Michoacán, en Morelia también, pero también al interior del estado, porque he dicho yo siempre que este sistema michoacano de radio y televisión es un espacio público porque se sostiene con recursos públicos y que la gente debe saber eso porque a veces no estamos conscientes de ello, que vengan a hacer uso de estos micrófonos y que también pues yo he querido que esto no se convierta en un espacio elitista al que solamente pueden acceder quienes tengan la posibilidad de venir hasta acá. Entonces también he insistido en hacer esta invitación a quienes están al interior del estado y no puedan venir hasta acá, pues que nos manden un mensajito, puede ser a través de mi página oficial Gaby Cázares o de mi muro personal Gabriela Cázares en Facebook, y que nos manden un mensajito y nos digan que quieren participar para que busquemos la forma de hacer esta grabación de forma remota, a distancia, ¿no? Ahora la tecnología nos permite ese tipo de cosas y pues la intención es que nadie se quede sin participar, porque sé que además hay mucho talento literario al interior del estado y que hay mucha gente que tiene muchas cosas que decir en español, en purépecha, en mazahua, en náhuatl, en otomí. Por ahí creo que quedan muy poquitos hablantes de pirinda, pero también tenemos algunos pirindas en Michoacán, en la lengua que quieran y en el formato que quieran. Escríbanos, por favor, y hagan uso de este espacio que estamos sosteniendo todos, que ya lo pagamos con nuestros impuestos y que ahora hay que usarlo. Muchas gracias, Maya. No, gracias a la radio pública. Yo creo que es un bien que debemos de hacer que permanezca siendo público y gracias a los insumisos y a las insumisas. Gracias. Muchas gracias, Maya. Pues gracias también al sistema michoacano que nos brinda este espacio y a los compañeros que están ahí en la parte técnica y que siempre nos apoyan de forma muy, muy cálida, muy profesional. Muchas gracias.